Dos cifras muestran los extremos que agitan la economía argentina en los primeros meses del gobierno de Javier Milei. Por un lado, más de 580 millones de dólares de superávit fiscal en enero, algo que el país no lograba desde hace más de una década. Es decir, los ingresos del Estado fueron mayores al gasto. Pero esto se logró por medio del llamado ajustazo del presidente Javier Milei, un recorte de los gastos del Estado que no tiene precedentes ni por lo rápido que está ocurriendo ni por todos los sectores que está tocando. Es que no hay alternativa al ajuste. Y no hay alternativa al shock. Y esto llevó a la segunda cifra, marcada por una aceleración de la pobreza que en enero alcanzó al 57% de la población, según el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina. La crisis 2001 generó en el 2002 saltos de pobreza de más del 70% de la población, pero en aquel momento en un contexto de reactivación económica. En este momento estamos todavía en el shock de la devaluación, de la inflación, y no sabemos. La moneda está en el aire. Te explicamos más en este video. Primero, veamos qué medidas ha tomado el presidente argentino. Pocos vieron venir la rapidez y la contundencia con la que llegó la prometida motosierra de Milei, que apoyaron casi el 56% de los votantes en la segunda vuelta de las elecciones. Así llamó él mismo al drástico recorte que según él hacía falta en Argentina y que debía pagar la casta, como él llama a la clase política tradicional. Para el presidente, que se define como un economista libertario, defensor a toda costa del libre mercado, el desbalance entre el dinero que el gobierno tiene y lo que gasta es el principal problema de la economía argentina. Según Milei, las intervenciones de gobiernos anteriores para poder gastar más dinero, como emitir más billetes o pedir dinero para cubrir esos gastos, son los responsables de que Argentina tenga hoy la inflación más alta del mundo, que supera el 250%, y además de que sea el principal deudor del Fondo Monetario Internacional. Así que para balancear las cuentas y llegar al déficit cero, Milei echó a andar la famosa motosierra. El mismo día que asumió, dijo que recortará 5 puntos del PIB, un ajuste que se ha visto pocas veces en Argentina y en el mundo. Sabemos que de corto plazo la situación empeorará, pero luego veremos los frutos de nuestro esfuerzo, habiendo creado las bases de un crecimiento sólido y sostenible en el tiempo. Así redujo a la mitad los ministerios y secretarías y se frenaron las nuevas obras públicas. También recortó gastos en publicidad institucional y se ha eliminado el dinero que transfiere la nación a las provincias, lo que ha generado una pelea con los gobernadores de esos distritos. Y los subsidios se han recortado más del 64%. Su gobierno también emitió un decreto para que este año se aplique el mismo presupuesto que en 2023 sin ajustar la inflación, lo que implica que sea un presupuesto mucho menor. Pero su medida más contundente fue quitarle la mitad de su valor al peso contra el dólar, lo que hizo desplomar o licuar el poder adquisitivo de salarios y jubilaciones. Según algunas estimaciones, las medidas de Milei recortaron en más de 38% las jubilaciones y pensiones, el principal gasto del Estado. El gobierno de Milei no lleva ni 3 meses en el poder y las medidas que ha puesto son impresionantes desde lo macroeconómico, pero dramáticos desde lo social. Nunca en la historia de Argentina, incluso probablemente en el mundo, hubo un gobierno que en tan poco tiempo hizo un ajuste tan grande. Ahora, muchos argentinos en enero y febrero estaban ya como en modalidad vacaciones, ya habían hecho sus planes, capaz se fueron incluso a visitar otra provincia, es como que realmente lo que se teme es lo que pase ahora en marzo, cuando comienzan las clases. No solo una preocupación de muchos padres de si lo podrán pagar o pagar el transporte para llegar, incluso si habrá clases, porque hay protestas todos los días de distintas personas por su pérdida de poder adquisitivo. Por un lado, el gobierno celebra que llegó al prometido déficit cero y que por primera vez desde 2012 el sector público no dio pérdidas. Y que en enero hasta hubo superávit, es decir, hasta le sobraron más de 550 millones de dólares. Los bonos y acciones argentinos están al alza. El dólar libre o blue se ha estabilizado y el índice que muestra la confianza en la capacidad de un Estado para pagar su deuda está en su nivel más alto en 2 años. Pero el ajustazo, según expertos, también tiene un enorme costo social. Esto habla de medidas de ajuste ortodoxo, clásico, que tienen un efecto corrosivo en lo social, en lo inmediato, pero que también significan transparentar los desequilibrios anteriores y buscar una resolución.
Con la reducción de subsidios, se han disparado los precios de algunos servicios básicos que durante los años de gobierno kirchnerista estuvieron controlados por intervención del Estado. Por ejemplo, el transporte público aumentó más del 200% en la región más poblada del país y la tarifa eléctrica subió entre el 65 y el 150%. Ahora la gente paga más por su salud porque el ajuste de Milei también desreguló el sector de salud privada y entonces las empresas privadas de medicina, de las que dependen millones de argentinos, aumentaron sus cuotas en más del 100%. Además, los sueldos en general han sufrido una marcada caída del poder de compra por la devaluación y la aceleración que ha tenido la inflación, que superó el 50% acumulado, aunque la de alimentos fue incluso superior. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el salario mínimo argentino representa menos de un tercio del precio de la canasta básica, y esto sin contar la renta. Fundamentalmente los jubilados han sido uno de los principales sectores que vienen ya teniendo un deterioro en los últimos 4 o 5 años, pero que esta situación los ha afectado aún más. También ocurre eso con los trabajadores autónomos de baja calificación, segmentos de baja productividad como vendedores ambulantes, comerciantes, en el servicio doméstico, de servicios personales de cuidado. Bueno, todos ellos han visto afectado su remuneración. Y después tenemos los trabajadores de la pequeña y mediana empresa que no están registrados, los trabajadores no sindicalizados. El gobierno ha dicho que está pendiente de los más necesitados y ha duplicado el subsidio de asignación universal por hijo y ha aumentado en un 50% la tarjeta alimentaria. Milei también ha celebrado que en Argentina parece que algunos precios están bajando. Hay cierto alivio de que muchos pensaban que ya estábamos entrando en una hiperinflación y las cifras de enero mostraron una desaceleración y eso ha generado cierto alivio. Pero la triste realidad es que la inflación está bajando porque la gente ya no tiene dinero para gastar. Así, el consumo bajó un 18,5%. Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, las ventas minoristas también cayeron un 26,8% en el mes de enero y siguen a la baja. Y esta caída de la actividad, según expertos, indica una profundización de la recesión que ya arrastraba Argentina. Un fenómeno que es conocido como estanflación, donde se combina el estancamiento económico con una alta inflación, la peor combinación. Por todo esto, las proyecciones del FMI para Argentina no son alentadoras. En octubre había previsto un crecimiento positivo de 2,3%, pero a finales de enero de 2024 estimó que no crecerá, sino que se contraerá un 2,8% este año. Aunque el propio Milei ha dicho que los peores meses están por venir, también promete que una vez que se toque fondo se podrá rebotar. Pero no todos comparten este pronóstico optimista y muchos se preguntan hasta dónde llegará la tolerancia de los más afectados por este ajuste sin precedentes.